bastante especial, un programa de concientización. Vamos a adentrarnos sobre el tema del autismo, ¿no? Cómo tratamos con personas que tienen autismo, pero sobre todo hablar desde la comunicación, desde la empatía, desde el amor, ¿no? Nos van a estar visitando dos grandes mujeres muy valiosas, porque van a enfocar de cerca este tema. Por un lado va a estar con nosotros Fanny Patricia Lobo, quien es licenciada en psicología, además también es docente y está tratando muy de cerca el autismo, por sobre todo el autismo en los adultos. Por otro lado nos va a estar visitando desde el lado de la concientización, de la experiencia, de la empatía. Va a estar con nosotros Guadalupe Albornoz. Ella es profesora de nivel inicial, es poeta y bueno, además también es gestora en lo cultural, ¿no? Va a contar acerca de este apoyo en grado 1 que tiene ella en autismo y vamos a escuchar su vivencia, ¿no? Cómo vive una persona día a día que tiene autismo. La conocemos. Bueno, ¿qué tema que vamos a tratar hoy, no? El autismo. ¿Y de qué trata este tema? Porque muchos no conocemos, no estamos interiorizados y tampoco tomamos conciencia de tener empatía hacia el otro. Hoy está con nosotros la licenciada Fanny para hablar todo al respecto. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Leila. Muchas gracias por el espacio. Bueno, te queremos conocer un poco. Contame un poco acerca de vos, tus estudios, dónde trabajás. Yo soy profesora y licenciada en psicología, egresada de la Universidad Nacional de La Plata. Soy de Tucumán, pero viví más de 20 años en Buenos Aires. Y cuando estaba cursando mis estudios, ya finalizando mi carrera, surgió la inquietud de indagar un poco sobre este tema, ¿no? Del tema del autismo, porque imagínate que había muy poca información, muy poca teoría y no teníamos demasiadas prácticas. Entonces la inquietud era conocer personas autistas, en este caso niños. Conocí un lugar, un centro donde estaban trabajando con niños con esta condición. Y lo que me movilizó muchísimo fue escuchar un grito. Ese grito no pude comprenderlo, porque no sabía si era un grito de dolor, un grito de frustración, un grito de incomodidad, no sabía definirlo. Entonces, bueno, surge la pregunta de ¿cómo respondo a esto? ¿No? Y la pregunta de ¿qué tengo que aprender yo para poder comunicarme con una persona autista? En ese caso, con un niño autista, ¿no? Entonces, si bien fui a buscar trabajo de modo ad honorem para poder tener contacto, ese fue mi primer trabajo, porque las personas dueñas de la institución les gustó mucho la propuesta, ¿no? Y me ofrecieron un salario, así que fue mi primer trabajo. Después pasé a ser la psicóloga de la institución. Así que fue muy, muy lindo. El autismo me acompaña desde ya mi época de estudiante, ¿no? Perfecto. Actualmente te dedicas al autismo en adultos.
Actualmente hace 5 años que estoy dedicada prácticamente de lleno a adultos autistas. Surgió justamente también por la necesidad de las personas autistas. Me convocaban desde por ejemplo, papás o mamás con niños diagnosticados de autismo que tenían dudas y me preguntaban. Entonces tuve que empezar o a continuar una formación que estuviera más orientada a adultos. Y dentro del ámbito de la niñez, los niños autistas tienen la posibilidad de tener profesionales formados hace bastante tiempo. En cambio, adultos autistas somos muy, muy pocos los profesionales que estamos formados, capacitados y con la experiencia de haber transitado prácticamente todas las etapas evolutivas. Es decir, yo trabajé con niñitos desde 1 año y medio, recién diagnosticados, niños en escuela primaria, secundaria, ahora adultos. También tuve adultos mayor, que son mucho más escasos, pero estuve en todas estas situaciones vitales, ¿no? ¿Cómo hacemos para comunicarlo con una persona autista? La comunicación tiene que ser directa. Bien. Porque el modo de comunicación es literal, ¿sí? Entonces, esto de los dobles sentidos o de la intención o de lo obvio no es claro, no sirve, y lo único que hace es generar malas interpretaciones y fallas en la comunicación, y muchas veces genera mucha ansiedad a las personas autistas. Bien, perfecto. Ahora, estamos hablando del tema del autismo. ¿Qué es el autismo? El autismo es un desarrollo atípico del sistema nervioso. Bien. Entonces, ello implica que los cerebros, si partimos del paradigma de la neurodiversidad, que implica que consideramos todos los cerebros como diversos, el cerebro autista es un cerebro que se ha configurado de una manera diferente, que percibe el mundo de una manera distinta a la nuestra, y distinto no significa inferior, ni retrasado, ni demorado, ¿no? Significa que procesa la información sensorial. Por eso puede haber personas hipersensibles e hiperreactivas, un cerebro, un sistema nervioso que responde de un modo elevado, intenso, o hiposensible, ¿sí? E hiporreactivo. Es decir, que dificultades, por ejemplo, en el registro de la sensación de hambre o la sed, que le trae grandes consecuencias, ¿no? En cuanto al procesamiento de lo cognitivo, el cerebro autista procesa la información de un modo secuencial. Procesa de modo que se fija en detalles y en profundidad. Eso lleva tiempo, pero eso le permite sacar conclusiones mucho más acertadas que las que nosotros los neurotípicos, o sea, las personas o que tenemos cerebros comunes, hacemos una valoración y un procesamiento de la información muy rápida, pero muy superficial. Y muchas veces eso nos lleva a equivocaciones, a malas interpretaciones, ¿sí? Bien. Y en cuanto al procesamiento afectivo, tienen un tipo de empatía que busca la comunicación en paralelo, ¿sí? Es decir, pueden estar haciendo algo y parece estar muy aislado, pero está en comunicación y está atento a lo que la otra persona está haciendo. Expresa su afecto compartiéndote la información que tiene en sus intereses profundos. Muchas veces por eso son llamados egoístas o que quieren tener protagonismo, y en realidad no, están queriendo compartir lo que valoran mucho, están compartiendo un tesoro. Bien, muchas veces se habla del trastorno, entre comillas, del espectro autista, ¿no? ¿Qué mirada debemos cambiar, ¿no? También desde el ser humano para poder llegar a tener esa empatía, esa comunicación, ¿no? Con las personas que tienen autismo. Hablar de trastorno nos convoca desde el modelo médico hegemónico.
es un modelo patologizante. La palabra trastorno, la palabra síntoma, implica ya que hay algo que está mal, algo que está fallido, que está roto, que hay que corregir, que hay que normalizar. Esta era una postura que estaba muy presente en los años 90 a través de el enfoque ABA, donde se buscaba normalizar, como los niños tenían que hacer cuestiones de los niños normales. Entonces se trataba de dirigirlos hacia ese ámbito. Hoy en día no. El paradigma de la neurodiversidad implica que respetamos a las personas en su unicidad, en su forma específica. Entonces no tratamos de arreglar nada, sino de respetar y comprender. Bien, qué importante, Fanny, lo que nos estás hoy enseñando, ¿no? A todos nosotros. Licenciada, ¿usted podría decirme qué desafíos enfrentan hoy en día, ¿no?, las personas con autismo en cuanto a lo laboral, en su vida personal? Los mayores desafíos que presentan tienen que ver con la ignorancia de la comunidad en general sobre qué es el autismo, y también de los temores de las personas en relación a lo diferente, ¿no? Y justamente también esta forma de procesar la información tan superficial y rápidamente se habla sin tener un conocimiento profundo, se enjuicia, se etiqueta, es raro, es exagerado. Y por otro lado también muchos estereotipos armados desde los medios, a través de películas, series y demás. Estamos hablando de un espectro. Hay personas que dentro del espectro que no hablan y otras que pueden tener hiperlalia, es decir, hablar mucho. ¿Qué actitudes, palabras o cómo nos podemos desenvolver, ¿no?, de la mejor manera para no generar incomodidad y estar en un ambiente, digámoslo así, sano, con las personas también que conllevan, ¿no?, el autismo? Bueno, en primer lugar es el respeto. Bien. El respeto a la persona. Estamos frente a una persona y muchas veces, aunque esto parezca obvio, se olvida. Y en segundo lugar, que preguntar a la persona autista directamente, de forma clara, precisa, ¿qué necesitas? Bien. La persona autista se va a sentir no solamente comprendida, sino que también la pregunta lo va a ayudar a reflexionar sobre qué es lo que tiene que transmitir al otro, al entorno, para poder recibir las ayudas que necesita. Bien. En tercer lugar, esto de ser coherentes y responder a los compromisos que se establecieron. Es decir, si vos dijiste voy a determinado horario, tiene que estar a ese horario, y si no puedes por algún motivo, tienes que explicar o anticipar. La anticipación es fundamental. Sí. Poder explicar, porque los cambios, aunque sean mínimos desde nuestro punto de vista, pueden alterar bastante. Y lo último, tendría que darle espacio y tiempo. Procesan de una forma que parece lenta, pero en realidad es profunda. Hay que dar espacio para que puedan responder, el tiempo para que lo hagan, y si está en una situación de dificultad, de alguna situación de crisis, de ansiedad, dar también ese espacio, pero indicándole que estamos ahí presentes. Un tema bastante amplio, sobre todo concientizar a las personas, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que le dejas a los televidentes? Esto que te decía, el respeto y pone esto, más empatía, ponerse en el lugar del otro y no enjuiciar, sino buscar conocer, buscar acercarse y dar el lugar al otro. Muchísimas gracias. De nada. Y si estás pensando viajar al Caribe, ABA Travel tiene la solución para vos con este viaje al paraíso. Mirá, cerrá los ojos, sentí la arena, el mar y el relax. Ahora abrilos y hacer realidad ese sueño. Con ABA Travel viví Punta Cana con vuelos directos desde Tucumán, 8 días all inclusive y asistencia completa.
Consulta en Monteagudo 604 o llama al 3815-472328. ¿Qué esperás? Tu paraíso te espera. La moda y el estilo tienen nombre propio. Noralí, marroquinería, diseño y vanguardia. En Maipú 157, en Galería Maipú, local 12 y local 15. Elegí tendencia, elegí Noralí. Hola Guadalupe, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Leila? Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos por brindarnos este espacio, ¿no? Para contarnos todo acerca del autismo en las mujeres. ¿Cómo fue para vos descubrir que sos autista? Fue todo un camino, una vida. Llegué a sentir como si, yo lo voy a decir en palabras poéticas porque es lo que soy también, como si hubiese vuelto al útero de mi madre. Y cuando me dieron el diagnóstico, nací otra vez. Y estoy en ese camino de descubrir quién soy, ¿no? A través de las memorias, de los recuerdos y de encontrarme nuevamente en cada acto que hago con este diagnóstico. Así que en ese camino. Bien. ¿Qué cambió en tu vida desde ese momento? Y bueno, un poco todo va conectado, ¿no? Y relacionado. Cambió la forma de mirarme, de entender una vida que comentaba hace un rato y lo comento siempre en muchísimos actos que yo tenía esa mirada de que se volteaba la gente y me miraba como, y esa mirada yo no la entendía. ¿Por qué me están mirando? Ante un comentario, ante lo que decía. Y fui como abrazando cada uno de esos momentos de mi vida, que son un montón. Eso cambió, empezar a mirarme, vamos a decir, desde lo más personal, ¿no? Porque también cambió el pronunciarme ante las personas, el ver el interés o a veces por ahí la falta de conocimiento del entorno, el capacitarme mucho más, el investigar, el que mi familia esté mucho también más atenta, que se forman con mi terapeuta, hacen charlas a veces. Cambió todo, absolutamente todo, como si fuese otra persona, pero con una base de la que fui, con este diagnóstico. ¿Tu terapeuta es Fanny? Mi terapeuta es la doctora Fanny Lobo, que es una genia. Agradezco haberla conocido. La conozco porque hace muchos años yo hice un curso sobre el espectro autista en la Facultad de Filosofía y Letras, y ahí la conocí, y ahí conocí la palabra espectro sin saber que yo soy autista, digamos. Y la contacté porque luego en el posparto de mi último pequeño transité estados de ansiedad y de depresión, y empecé con ella por eso. Y la terapia nos fue llevando también a descubrirme, hasta que un día llegó un video, un reel a mi celular sobre el autismo en mujeres, y es como que Wow. están hablando sobre mí. Bien. Y le consulté, empezamos a hablar sobre el tema, hicimos los diagnósticos, los test y demás, hasta que llegamos al diagnóstico, que es autismo nivel de apoyo 1, hoy se habla de apoyos, con misofonía, que después lo puedo explicar, altas capacidades y un coeficiente intelectual bastante elevado, ¿no? Bien. Así que, un poco eso. ¿A qué edad te enteraste que sos autista? A los 39 años, hace 39, 38, hace un año y pico que tengo el diagnóstico.
Así que 1 año y meses de... ¿Cómo fue para vos esa noticia cuando te enteraste que sos autista? ¿Cómo lo diste? ¿Desde qué mirada? Fue un proceso, porque cuando le comento a la doctora que tenía esta inquietud y hacemos los test y demás, ella me dice, bueno, ya ahora dame un tiempo para el diagnóstico. Y durante ese tiempo del diagnóstico, no sé, algo resonaba en mí. Y el día que me da el diagnóstico, lo primero que se vivió fue silencio, quedé como en silencio. Y ahí a encontrarme nuevamente, ¿no? A encontrarme con esto, con un diagnóstico que no es una enfermedad, porque el autismo no es una enfermedad, sino con lo que significa volver a nombrarme, ¿no? Con mi identidad, porque es lo que soy. Así que bueno, fue como nada, una sorpresa muy grande, un alivio inmenso, realmente fue un alivio para mí. Y eso, transitar dudas, temores, prejuicios propios, ¿no? Porque también transitamos eso, ¿no? Si yo lo digo, si lo cuento, me van a mirar distinto o no. Y bueno, y en ese camino estoy, descubriéndome. ¿Cuánto tiempo te llevó a aceptar? No mucho, no. Recuerdo que lo primero que hice fue traer a mi memoria un momento de mi sala de 4 años. Lo primero que hice esa noche. Cuando yo estaba en la sala de 4, ya sabía leer y escribir de corrido. Siempre fui muy buena alumna, muy inteligente. Pero recuerdo que yo olía las paredes. Me las pasaba cuando había la salita y todos salían corriendo. Yo me quedaba dentro del jardín y me ponía a oler las paredes. Amaba el olor de la humedad de la pared, o de la frescura de los juguetes, o de cuando la luz entraba por la ventana. Para mí eso era muy placentero. No hacía el juego. No lo entendía, no entendía por qué se divertían. Y ese momento es como que sentí que abrazaba a esa niña que no la comprendieron, que la obligaban a ir al patio, que la obligaban a jugar. Ahí fue el momento en que acepté este diagnóstico, abrazando a ese recuerdo, ¿no? Y a esa pequeña. Y de ahí hasta el día de hoy, todo lo que voy recordando y transitando. Vos comentabas, Guada, que sos autista nivel 1. Sí. ¿Qué apoyos o entornos te ayudan a desarrollarte a nivel profesional, a tu vida personal? Bien, el autismo nivel de apoyo 1, en su momento se hablaba de grado de autismo, pero en realidad lo que hoy se necesita es el apoyo. El exterior es quien genera los puentes para que las personas autistas podamos vivir en este mundo, ¿no? Bien. No sé si se me entiende un poco. El nivel de apoyo 1 tiene que ver con que yo no comprendo las dinámicas sociales. Esto es así porque sí, lo obvio, lo natural o lo establecido o el silencio, mejor me callo. Yo entiendo todo literal. O sea, esta cosa de obvia o ¿por qué no has entendido? No, porque no me lo dijiste. Entonces, ese apoyo es el que yo necesito del entorno. Mira, esto es así porque sucede de tal y tal manera. O te dijeron esta era una broma es esto, esto y esto. Y entonces, siempre cuento una anécdota que en 7º grado, antes de las vacaciones de invierno, la señora dijo, bueno, cuando vuelvan de las vacaciones quiero que me tengan leído El Quijote de la Mancha. Yo entendí que había que leer El Quijote de la Mancha. Cuando volví de las vacaciones a los 12 años, la profe dijo, y bueno, ¿quién leyó? Y yo levanté la mano y dije, yo. Y ahí recuerdo toda la mirada del grado como, ¿y esto? Y dijo la señora, ¿era una broma, Guada? No, para mí no era una broma. Me habías dicho que tenía que leer El Quijote de la Mancha. Recién dijiste una palabra y vi que hiciste la comillas, la palabra inclusión. Yo creo que en todo lo que tiene que ver con las diversidades, ya sea las neurodivergencias o diversidades de identidades y demás, creo que cuando nosotros usamos la palabra inclusión, estamos haciendo que ese otro venga a un lugar que es el mejor, o a mi lugar. Y lo que por ahí prefiero y me gustaría que como sociedad empecemos a nombrar es el convivir. Cuando yo convivo con otro, construyo a través de esa diversidad.
Si yo escucho las voces autistas como en tu programa nos estás haciendo que podamos hacerla, si yo escucho diferentes voces, yo puedo construir una nueva mirada, un nuevo tiempo, un nuevo caminar. Pero si vos estás buscando que yo me adapte a vos, no, yo no estoy generando una sociedad en donde todos podamos aportar, sino que vos me estás como imponiendo algo a mí. Entonces, creo que el camino es hablar de la convivencia, ¿no? El hombro con hombro, convivo con vos, con tu forma y la mía. Y a partir de eso podemos crear nuevas formas de vivir. Me encanta, Guada, que hoy puedes estar acá contando tu experiencia, tu historia. Y bueno, aprender a ser más empáticos del otro lado, ¿no? Bueno, ahí me gustaría también preguntarte acerca de tu vida como poeta. Escribo desde muy pequeña, escribo lo que veía. Por ahí no había contado poco sobre lo que es la misofonía y mi forma de entender el mundo. Le voy a contar algo que parece como muy mágico, pero es real. Cuando llueve, yo veo colores en la lluvia o a veces escucho notas musicales. Entonces, como era una niña que tenía una gran imaginación y era lo que veía en mi cerebro, yo todo lo escribía. Y hasta el día de hoy, a medida que fui creciendo, escribo para entender y sobrevivir en este mundo, ¿no? El libro que publiqué se llama Poesía para Resistir, que está dedicado a aquellas personas que no pueden alzar sus voces. El prólogo habla sobre las niñas y las mujeres, hablo sobre la violencia, sobre las cuestiones mágicas o míticas del cerro, del monte, de la caña de azúcar, sobre el dolor, la ausencia, la soledad. Hablo sobre muchas cosas que por ahí son duras al leerlas, pero nada, es lo que soy, ¿no? Escribo eso, lo que soy. Hermoso. Muchas gracias, Guada. No, a vos y a ustedes, muchas gracias. Y si estás pensando viajar al Caribe, Ava Travel tiene la solución para vos con este viaje al paraíso. Mirá. Cerra los ojos, sentí la arena, el mar y el relax. Ahora abrilos y hacer realidad ese sueño. Con Ava Travel viví Punta Cana con vuelos directos desde Tucumán, 8 días all inclusive y asistencia completa. Consulta en Monteagudo 604 o llama al 3815-472328. ¿Qué esperás? Tu paraíso te espera. La moda y el estilo tienen nombre propio. Noralí, marroquinería, diseño y vanguardia. En Maipú 157, en Galería Maipú, local 12 y local 15. Elegí tendencia, elegí Noralí. Y hemos llegado al final del programa. En el día de hoy hemos aprendido a poder tomar conciencia acerca del autismo, por sobre todo del autismo en los adultos, ¿no? ¿Cómo te sentirías del otro lado si te miraran mal, si no te incluyeran en ciertos proyectos o no te incluyeran en la sociedad, ¿no? Y qué importante este mensaje poder darlo en el día de hoy para que seamos más humanos con el otro, por sobre todo desde el lado de la empatía. Bueno, muchísimas gracias por estar del otro lado. Nos vamos a ver el próximo sábado con más de Trending por acá, por América Tucumán. Chao.